Hola, mi nombre es Luz María Borjas Díaz. Actualmente soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video estaremos realizando la actividad de asignación a cargo del docente de la materia de diagnóstico e intervención. Realizaremos un análisis de los métodos cualitativo y cuantitativo y sus técnicas de recolección de datos. El método cuantitativo es un enfoque que se le da a una investigación. Por medio de este enfoque se recolectan datos que se pueden medir o cuantificar y responden a las interrogantes a cuántos, quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo. Sus características son: mide fenómenos, utiliza la estadística, prueba hipótesis y hace un análisis de la causa y efecto. Su proceso es secuencial, consta de 10 etapas y se deben realizar sin saltar ninguna para que la información obtenida sea confiable. Es deductivo, es probatorio y analiza la realidad objetiva. Sus bondades son la generalización de resultados, el control sobre fenómenos, la precisión, la réplica y la predicción. Como principales características, podemos decir que plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Se formula preguntas de investigación. Se revisan diversas fuentes de información para la construcción del marco teórico y a partir de este se generan las hipótesis. Se definen variables e indicadores para comprobar las hipótesis. Se recolectan datos numéricos para medir las variables estudiadas. Se procesa, analiza e interpreta la información por métodos estadísticos. La investigación debe de ser objetiva. El investigador no puede cambiar el objeto de estudio. Los resultados son deductivos, van de lo general a lo particular. Los procedimientos son rigurosos y estandarizados para que sea válida y confiable la investigación. Las conclusiones derivadas contribuyen a la generación de conocimiento, ya que pretende identificar leyes universales y causales. Un ejemplo de esta investigación es el medir la incidencia de mortalidad en una población específica e identificar sus principales causas. Sus técnicas de recolección de datos es principalmente la encuesta, la cual se realiza por medio de un cuestionario para conocer un hecho. La encuesta se puede dividir según sus objetivos en descriptivas o analíticas, por preguntas que pueden ser de respuesta abierta o cerrada, y el medio de captura que puede ser por medio de papel, por entrevistas telefónicas o electrónicas. El método cualitativo es un tipo de investigación donde se recolectan datos que no se pueden medir o cuantificar. Sirve para contextualizar un fenómeno. Responde a las interrogantes cómo o por qué. Los datos obtenidos son de forma directa y no son cuantificables. Sirve para definir las preguntas más relevantes de una investigación. Sus características son explorar los fenómenos en profundidad. Se conduce en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos y no utiliza la estadística. Su proceso es inductivo y recurrente. Consta de 9 etapas. Pero estas etapas se pueden reiniciar cada vez que se considere necesario. Además, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. Sus bondades son la profundidad de significados, su amplitud, su riqueza interpretativa y su contextualización del fenómeno. Podemos decir que en este tipo de investigación se plantea el problema a partir de una idea, no sigue un proceso definido y las preguntas de investigación no se conceptualizan o definen completamente. Se basa en la lógica e inducción. Van de lo particular a lo general, por lo que genera una perspectiva más general. No prueba hipótesis, estas se generan durante el proceso. La información que se genera no es numérica. Se basa
en métodos estandarizados. Indaga datos subjetivos, saberes, perspectivas, creencias, costumbres, etc., por medio de preguntas abiertas. Utiliza la observación para después analizarlos y dar significado al comportamiento en referencia a lo investigado. Los datos se recolectan a través de observación directa o indirecta, entrevistas, historias de vida y experiencias personales. El proceso de indagación es flexible, tomando en cuenta la realidad de todos los participantes y del o los investigadores. No calcula muestras representativas y no utiliza la probabilidad. Estudia los objetos y los seres vivos en sus contextos y su cotidianidad, tratando de dar sentido a los fenómenos. Un ejemplo de esta investigación podría ser ¿por qué las mujeres tarahumaras no utilizan ningún tipo de método anticonceptivo? Las técnicas de recolección de datos son entrevistas y observación. La entrevista es un diálogo entre dos o más personas. Puede ser individual o grupal. La individual puede ser estructurada, semiestructurada, informal o a profundidad. Y la grupal puede ser grupos focales, entrevistas de grupo, asambleas de consenso. La técnica de observación se utiliza la vista para descubrir ambientes, contextos y conductas. Puede ser directa, donde se involucra a la población, o indirecta, donde no se involucra a la población. Los pasos a seguir en la observación son la selección y definición del problema, la comprobación de la frecuencia y la distribución del problema, la descripción del hallazgo y el análisis e interpretación de datos. A continuación, veremos algunos problemas, así como la técnica de recolección de datos que se utilizará, el método de investigación y el porqué de estas respuestas. El primer problema es conocer la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle a nivel estatal. El método utilizado sería el cuantitativo. La técnica de recolección de datos sería la encuesta. ¿El por qué? Porque el método cuantitativo se utiliza en investigaciones que responden a las interrogantes a cuántos, quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo del fenómeno estudiado. Por medio de la encuesta se recolecta la información directa de las personas objeto de estudio, en este caso personas que se encuentran en situación de calle en el estado. Problema 2. Conocer la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle a nivel nacional. Para el estudio de este problema se utiliza el método cuantitativo. La técnica de recolección de datos es la encuesta. ¿Por qué? Porque el método cuantitativo se utiliza en investigaciones que responden a interrogantes a cuántos, quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo del fenómeno estudiado. Por medio de la encuesta se recolecta información directa de las personas objeto de estudio. En este caso, personas que se encuentran en situación de calle a nivel nacional. Problema número 3. Conocer los motivos por qué los jóvenes terminan en situación de calle. Aquí se utilizaría el método cualitativo. La técnica de recolección de datos sería la entrevista. Se utiliza el método cualitativo en esta investigación porque responde a las interrogantes cómo o por qué los jóvenes terminan en situación de calle. Por medio de la entrevista, se recolecta la información directamente de los jóvenes por medio de un cuestionario que nos permite saber los motivos que los orillaron a vivir en la calle. Problema 4. Encontrar mecanismos para que los jóvenes en situación de calle lleven un programa de salud básico. El método utilizado en este caso sería el cualitativo y la técnica de recolección de datos sería la observación. ¿Por qué? Porque en el método cualitativo sabríamos el porqué del fenómeno estudiado. Por medio de la observación directa conocemos los hábitos y costumbres de los jóvenes en situación de calle y en base a ellos buscar los mecanismos necesarios para que puedan ser aceptados los programas de salud. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico antes de realizar una intervención? Porque el diagnóstico nos sirve para conocer
los problemas que tiene el individuo o la comunidad objeto de estudio. Y a partir de estos, poder programar una intervención concreta que permita la solución de la problemática detectada. Esta intervención debe de ser evaluada, ya que existen resultados a corto y mediano plazo. Por lo tanto, su constante evaluación nos permite ver si los objetivos planteados se están cumpliendo y si no, es posible volverlos a replantear. Les agradezco su atención